Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 5:14. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Pueden sentarse. Que sea el Señor bendiciendo esta iglesia. Que sea el Señor a través de este mensaje tratando las almas. Que sea el Señor transformando nuestra alma cada día. En el nombre poderoso de Jesús, que sea el Señor poniendo de nuevo en mí y que se haga aquí conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros escuchamos esta cita bíblica, despierta tú que duermes, eso lo está diciendo Pablo al pueblo de los Efesios, a Éfeso. Anteriormente nosotros hemos leído de qué se trataba su cultura. Principalmente el pueblo de Éfeso era un lugar pagano, idólatra, vivían del comercio. ¿Y qué sucede con eso? Cuando Pablo llega a ese lugar a transformar almas, es un cambio de cultura. Eso es como cuando nosotros pertenecíamos a una religión y venimos a la presencia de Dios. Es un choque, porque lo que nosotros hacíamos antes en la otra religión, ahora el Señor a través de su palabra nos dice a nosotros cómo es que verdaderamente tenemos que vivir. Y Pablo viene y predica en esa iglesia, la deja constituida y se va. Luego de eso, ¿qué sucede? Ya la gente quiere vivir en Cristo como ellos vivían en el mundo. Ya la gente sabía que Cristo es real, que Cristo liberta, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo se crucificó en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Pero ¿qué sucede con eso? Ellos quieren venir a traer su vieja manera de vivir a lo que es la vida en Cristo. Y Pablo ahí aprovecha y le escribe una carta al pueblo de los Efesios. Y entre ellos entonces el Señor nos trae este poquito aquí. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿cuáles son esos muertos que Pablo está hablando aquí en esa carta? Esas son las personas que todavía siguen en su incredulidad, que todavía siguen en su paganismo, que todavía siguen en la oscuridad, que todavía siguen en el mundo. Porque sabemos que Cristo es la vida. Y el que no tenga a Cristo en su corazón está muerto. Y eso me trae al libro de Ezequiel, cuando dice, le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos secos? Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto, porque la vida es Cristo. Cuando nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, apareció Cristo para darnos vida, para darnos salvación. ¿Y de qué se refiere eso? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Pablo ya le está hablando a una iglesia que ha escuchado la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? El enemigo viene y quiere como hacer menguar el pueblo de Dios. Quiere venir a querer ligar las cosas de la oscuridad con lo de la luz. Y ninguna de las dos pueden unirse. Cuando el pueblo de Éfeso, Pablo se va, todo el mundo quiere venir a añadirle algo más de lo que Pablo dijo. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Desviándose. ¿Qué está haciendo el pueblo? Sirviéndole a Dios, pero viviendo en el mundo. Y aquí nos están enseñando la nueva manera de vivir. Pablo le está diciendo a ese pueblo que dejen su vieja manera de vivir, que ya la luz le está alumbrando que es Cristo. Y así una serie de cosas le viene diciendo y nos viene y le viene enseñando de cómo ellos tienen que vivir en Cristo, cómo tienen que vivir en la vida social, cómo tienen que vivir en la vida matrimonial. Toda
recordando al pueblo de Éfeso. Y lo primero que empieza en el capítulo 5 es diciendo: sé imitadores de Cristo. Aquí nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Pablo le dice al pueblo: sé imitadores de Dios como hijo amado, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Que nosotros sepamos que somos hijos de Dios y que el Señor nos ama. El Señor nos ama. ¿Cuántas veces no ha pasado por nuestra mente que no nos quieren? ¿Cuántas veces no ha pasado por nuestra mente que alguien como que nos desecha o como que ni siquiera Dios se acuerda de nosotros? Esos son pensamientos vanos que trae el enemigo para confundir los hijos de Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que saber que somos hijos amados de Dios. Usted tiene que saber que usted es hijo amado de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dejó su gloria y vino aquí a aparecer como hombre para entregar su vida para que tú y yo seamos salvos. Y eso lo hizo fue por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por amor precisamente se entregó Cristo para que nosotros recibamos salvación. Y lo primero que Pablo nos quiere recordar a nosotros, que somos hijos amados. Lo primero que Pablo quería recordarle al pueblo de Éfeso, que son hijos amados. Y cuando nosotros sentimos ese amor, cuando usted ama a Dios, usted siente que Dios lo ama. Porque nosotros no podemos amar si Dios nos ha amado primero. Primero Dios nos amó, primero Dios nos trajo, nos comisionó. Y de ahí nosotros, viendo la gloria de Dios en nuestra vida, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, ese agradecimiento que sentimos por Dios hace que sintamos ese amor. Y cuando nosotros sentimos ese amor, fíjese, cuando usted se ve cerca de la muerte, que Dios lo libra, ¿cómo usted se siente? ¡Wow! Por poco. ¡Ay, gracias, Señor! Y empieza a sentir ese agradecimiento, empieza a ver ese amor, ese cuidado que Dios tiene con usted. Y cuando usted empieza a sumar que todos los días usted se acuesta y que Dios permite que usted se levante, eso es amor. Y si usted tiene un corazón agradecido, cada día que usted se sienta, tiene un pan de cada día, tiene el pan ahí, tiene un techo que le cobija, está bien. Fíjese cómo está el mundo a su alrededor. ¿Quiénes son los que estamos bien? Los hijos amados de Dios, porque Dios nos ama. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, el Señor lo primero que hace es comisionar ángeles y ante todo poner el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque muchas veces decimos, pero el enemigo es bastante fuerte. ¿Y cómo lo vamos a cuidar del enemigo? Dios es tan Dios que sabiendo lo débil que somos nosotros, puso su Espíritu Santo dentro de nosotros y fuera de nosotros, dijo el Señor Jesucristo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y puso ángeles a nuestro alrededor. O sea, nosotros no debemos de sentirnos intimidados, porque uno, tenemos a Dios dentro y tenemos los ángeles fuera, ¿verdad? Por más malo que sea el enemigo, no nos puede tocar cuando nosotros nos sentimos hijos amados de Dios, cuando sabemos que Dios nos ama. Pero cuando nosotros amamos a Dios, imagínese usted que usted ama a una persona. Cuando usted ama a una persona, usted le va a hacer daño. Usted no le va a hacer daño. Usted va a hacer cosas indebidas para hacer sentir mal a esa persona. Usted no lo va a hacer. E incluso en el mismo capítulo 5 de Efesios, al final dice que al hombre que ame a su mujer como su propia carne. O sea, ama a la persona como tú mismo te amas, como tú mismo te cuidas. Y si nosotros amamos a Dios como nosotros nos amamos y como nos cuidamos, nosotros vamos a pecar delante de la presencia de Dios. No vamos a pecar porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, sabemos que vamos a entristecer el corazón del Padre al momento que estemos nosotros incurriendo en pecado. Y no es que no pequemos. Todos vamos a pecar. El problema está cuando nos acostumbramos a vivir en el pecado. Cuando hacemos del pecado
pecado en nuestra vida cotidiana, porque sí vamos a tener piedra de tropiezo, pero no podemos seguir tropezando con la misma piedra todo el tiempo. No podemos normalizar un pecado en nuestra vida que sabemos que a Dios no le agrada. Y de eso se trata. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros dejamos esa vieja manera de vivir y empezamos a nacer de nuevo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede con eso? Si yo busco de Dios y sigo viviendo con esa vieja manera, como ese hombre viejo de antes, oigan lo que dice aquí: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Adiós. Si nosotros amamos, vamos a vivir en fornicación, si amamos a Dios. Vamos a vivir en adulterio, si amamos a Dios. Vamos a vivir mintiendo, si amamos a Dios. Vamos a vivir robando, si amamos a Dios. No vamos a hacer nada de eso, porque los frutos del Espíritu Santo es amor, fe, paz, mansedumbre, honestidad, ¿verdad? Y si nosotros verdaderamente somos hijos de Cristo, y si nosotros nacimos de nuevo, nosotros no vivimos en esa situación, tan solo para no ofender el corazón de Dios. ¿Y qué sucede con ese pueblo? Pablo le está hablando al pueblo de Éfeso: miren, ya ustedes nacieron de nuevo, dejen esa vieja manera de vivir. Si antes usted mentía, deje de mentir. Si usted vive en fornicación, enderece su vida. Si le interesa esa persona, cásese, y si no le interesa, déjela. Pero los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Los idólatras, aquellos que ponen todas las cosas por encima de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que mirar a quién le estamos dando importancia más que a Dios en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el enemigo anda tratando de confundir. Y dice aquí Pablo que no nos dejemos engañar con palabras vanas. El título se llama Despierta tú que duermes. A veces hay gente que viene ofreciéndote cosas para que tú hagas algo que tú no quieres. Y quiere comprar tu voluntad para que tú hagas algo que tú no quieres. Y por esa vanidad, entonces tu alma se pierde, porque soy hijo desobediente. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que vivamos. Y si nosotros vivimos contrario a lo que Dios quiere que vivamos, estamos en desobediencia. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos son pecados por una falta de respeto a su presencia. Mientras andábamos en la oscuridad, ok, la luz donde no se refleja nada de oscuridad y los pecados no se ven, todos son pecadores. Fíjense que en los medios que nos rodean, la gente nunca quiere que le hablen de Dios, pero sí quieren entrar a usted en su mundo. ¿Para qué? Para que todos estén perdidos y que no haya ninguna diferencia. ¿Por qué cuando un cristiano llega a un sitio todo el mundo le cae arriba? Porque el pecado se le refleja cuando llega la luz. ¿Y qué estaba haciendo ese pueblo? Tratando de convencer el que estaba en la luz para llevarlo a la oscuridad de nuevo, para que todos estén iguales. Pero ¿acaso no te alumbró Cristo? Y si Cristo alumbró tu vida, ¿por qué tú sigues viviendo una vida como antes, en pecado, sabiendo que no es del agrado de Dios? ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué sigue robando? ¿Por qué sigue viviendo una vida deshonesta? ¿Por qué sigue viviendo una vida esclavizada a lo que es el mundo cuando Dios te hizo libre? Y Pablo le sigue hablando a ese pueblo. ¿Por qué? Porque la luz no tiene nada que ver, ni tiene ningún tipo de relación con la oscuridad. Ninguno. Siempre la oscuridad está luchando para apagar la luz. Pero la luz siempre será mayor y más fuerte que la oscuridad. Así que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que Cristo te alumbre. Y eso es muy preocupante, porque
El otro día, le voy a hacer una anécdota, estaba yo en el parque y había un carro con agua. Cuando me acerco al carro con agua, hay mucho gusarapito. Pero también hay como una culebrita pequeña, como de 9 centímetros, 10, como de 10 pulgadas por ahí. Y observo, veo que ella se mueve plácidamente y se queda sobre la superficie del agua. Cuando tiene hambre, se hunde y se come un gusarapo. No tiene ningún problema en querer salir de ahí porque su alimentación está baja. Y yo dije, wow, Señor, y eso es una prédica. Y sentí de parte de Dios que sí, y le dije, dame el título. Me dijo, despierta porque duermes. ¿En qué se relaciona esto? Satanás no le interesa que usted sepa que él es real. Y usted está aquí en la tierra viviendo sin Dios. Y Él está encima mirándote y observándote. Cuando tú no cuentas con la presencia y la cobertura de Dios, Él simplemente baja y te destruye. Porque el ladrón vino a matar, a hurtar, a robar todo lo que el Señor te ha dado. Y digo yo, wow, pero eso mismo hace el enemigo con los hijos de Dios. Y con los que están dormidos. Y con aquellos que están en el mundo que no conocen de Dios. A ella no le interesaba que esos animalitos supieran que estaba ahí. Pero al momento de venir a destruir, simplemente bajaba. Tomaba lo que quería y subía de nuevo. ¿Cuántas cosas te ha robado el enemigo sin tú darte cuenta? Y tú dices, ¿qué pasó? Pero todo estaba bien. ¿Y cómo se revolvió todo esto al momento? Revisa tu vida espiritual, ¿cómo está? El enemigo se ha encargado ahora mismo de lo que es entretener el pueblo de Dios. Para que cuando vengan a darse cuenta hace rato que Él se lo ha tragado. Amén. Y como estamos viviendo los finales de los tiempos, debemos de despertar y mirar qué cosas me han dormido, que yo no estoy como debo de estar en la presencia de Dios. Si usted puede tomar el versículo de nuevo, el 14 hasta el 16, o vamos por lo menos a leer del 15 al 16, mire lo que dice Pablo al pueblo. Mira pues con diligencia, cómo andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí el Señor nos manda a vivir como sabios. Aquí los chinos le recogieron los celulares a los hijos y ahora que están haciendo entretenimiento, ¿para qué? Para que mientras ellos se van preparando, nosotros entretenidos, ¿qué va a pasar? Somos fáciles de gobernar porque el poder lo tiene el conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, no tiene poder, porque verdaderamente el conocimiento es poder. ¿Y cómo está haciendo el diablo ahora mismo con los hijos de Dios? Entretenido. No hay Biblia, no hay esa reconciliación con Dios, no hay ese encuentro que yo diga me voy a poner en 1 hora o 2 horas leyendo la palabra. Y desde que estamos en la casa lo primero que hacemos es agarrar un celular. Bien entretenido como eso usar a pico en el agua. Y cuando llega el problema usted no sabe para dónde correr, porque usted no se ha fundamentado sobre la roca que es Cristo. Y nos queda todo dormido, entretenido en la farándula, en internet. Y el tiempo pasando. ¿Y la obra de Dios para cuándo? El propósito por el cual tú estás aquí en la tierra, ¿para cuándo? Pero como nosotros somos amenaza en el infierno, ¿qué dijo el diablo? Ya que yo no lo puedo detener, lo voy a entretener. Ya que no lo puedo detener, lo voy a entretener. ¿Y cómo están? Apagados. ¿Cómo están? Sin propósito. Dormidos. Y cuando Cristo venga, ¿qué usted va a hacer? Cuando usted se quede. Cuando usted sepa que el Señor le mandó a usted a vigilar y lo encuentra entretenido a usted. ¿Usted se imagina que Cristo venga y usted se quede? Piense en eso, que ya no hay oportunidad.
dormido, solo por vivir con los muertos. Hubo uno que le dijo: Señor, yo te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre primero. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque todo aquel que no vive en la luz de Cristo está muerto. Y de esta mortandad es que Dios te quiere sacar a ti hoy. Pero ¿hasta cuándo tú vas a seguir dormido entre los muertos? ¿Hasta cuándo? ¿En qué estás aprovechando tu tiempo? El tiempo tuyo para relacionarte con Dios y conocerlo, enséñatelo tú mismo. ¿Cuántas horas pasamos frente a una pantalla? ¿Cuántas horas pasamos en la presencia de Dios? Y no es porque usted quiera, quizás. Es porque usted no se ha dado cuenta que el diablo lo tiene dormido. Y cuando baje se lo va a tragar. O despertamos y nos ponemos en la presencia, o no vamos a tener sustento o sostén para poder lidiar con lo que viene. Los hijos de Dios tienen que estar en la casa de Dios y en la presencia de Dios, viviendo en amor, en verdad, en armonía y en obediencia. Pero todo hijo de Dios que vive en desobediencia no tiene herencia en el reino de los cielos. Para tener herencia en el reino de los cielos, deben de tener una coinonía con Dios, que es lo que hace falta en la vida de muchos cristianos. Cuando venimos a la iglesia, venimos buscando una palabra de Dios. Venimos buscando una transformación en nuestras vidas. Y de la única manera que nosotros podemos cambiar y ser transformados es cuando permitimos que la palabra de Dios nos confronte y nos cambie. Así que en esta mañana, iglesia, yo le diré a ustedes lo mismo que han escuchado siempre. Cristo viene. Cristo está a la puerta y el diablo no está jugando con ninguno. Y si a usted físicamente viene y lo agreden, ¿qué usted va a hacer? Usted va a hacer lo mismo. ¿Por qué usted se deja agredir de Satanás y usted pone las manos abajo? Esto es un combate. Esto es un combate. Usted se duerme cuando está peleando. Usted no se duerme. ¿Cuánto te han golpeado? ¿Cuánto te han quitado? ¿Y tú dónde estás? Corriéndole al diablo. Cuando Dios te dio todo el poder. Dormido, entre los muertos, haciendo lo mismo que hace el mundo, detrás de tanta miseria, de tanta pobreza, de donde Dios nos sacó. En eso estamos. ¿Valió la pena? Hay que despertar. Hay que despertar. Hay que andar en verdad. Hay que andar unido a Dios. Y estar bien con Dios no es ponerme a orar en la noche y en la mañana. No. Cada uno de nosotros sabe la demanda que Dios ha hecho a nuestra vida. Cada uno. ¿Y cómo te tiene el diablo dormido? Y cuando baje te va a bajar duro. Y antes de que eso pase, despierta tú que duermes. Actívate en el nombre de Jesús. Estamos en un combate. Estamos en guerra. Esto es espiritual, iglesia. Todo el que se levanta contra ti, buena persona, es el diablo de esa persona. ¿Cómo es que tú estás perdiendo y sigue igual? Levántate en el nombre de Jesús. Pelea tu batalla, que Dios te da la victoria. Pero no podemos seguir viviendo una vida dormida, una vida fría, alejada de lo que es la verdadera presencia de Dios. Si somos hijos de Dios, si sabemos que Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, vamos a vivir una vida despierta y en obediencia. En el libro de Mateo 24 nos dice a nosotros de las vírgenes que están velando. Estamos en los tiempos finales, este es el tiempo de estar despierto. ¿Y qué es estar despierto? Estar consciente de lo que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo una vida inconsciente, dejándonos llevar por la corriente que sopla, haciendo
Ya basta de eso, que Dios a cada quien le va a pedir cuenta. Usted es hijo de Dios, usted es una hija de Dios, ame a Dios, obedezca a Dios, aléjese del pecado, enderece su vida, viva como Dios le está diciendo a usted que viva. ¿Qué importa que la gente se aleje, que se vaya? Todo lo que se va es lo que hace daño. Todo lo que Dios le quita es lo que ya no le funciona en su vida. Pero usted tiene que andar despierto y vivo en la presencia de Dios. Usted no es uno más del montón. Usted es un hijo amado de Dios, que Dios está mirando día y noche. Pero debemos de tomar el camino. Debemos de salir de esa rutina. De esa rutina que lo único que hace es hacernos perder más. Piense que cada acción mala suya está avergonzando el corazón de su Padre. Cada pecado que cometemos es avergonzando el corazón de Dios. Y los hijos desobedientes no tienen herencia en los cielos. Amén. Así que toda desobediencia hoy es quitada en el nombre de Dios. Esa somnolencia donde el diablo lo tiene tranquilo para luego atacarlo es quitado hoy en el nombre de Dios. Y si usted quiere crecer como cristiano, aléjese de tanta gente muerta. La gente muerta lo único que hace es hablar de vanidad, de chisme, de farándula y de todo lo mundano. Júntese con gente de Dios que le va a hablar del reino, le va a hablar de promesa, le va a hablar de prosperidad, le va a hablar de grandeza. Pero dime con quién anda y te diré que sí. ¿Quién es? Porque dice la palabra de Dios que si dos no están de acuerdo para algo, no pasa nada. Para hacer algo los dos tienen que estar de acuerdo. Y cada oveja busca a su pareja, dice el pueblo. Amén. Y si usted es un hijo cristiano de Dios, amado por Dios, ¿qué usted hace con gente muerta? Busque gente con vida, gente que le dé un consejo, gente que lo ayude a crecer, gente que lo ayude a ver dónde están las oportunidades. Pero si usted nació de nuevo, la primera persona que lo siente es usted. Y luego de usted todo el mundo le dice, pero tú eres cristiano, tú has cambiado mucho. Pero eso es la gente porque ve que su actitud ya usted la cambió porque permitió que Dios trabaje. Cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir tratamiento para sanar, para mejorar, para ser restaurados. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿A quién se lo estamos dando? Nos está bendiciendo en nuestra vida espiritual lo que estamos haciendo a diario. Nos tienen dormidos en trabajo y redes. Nos están alejando de la presencia de Dios para que nosotros, aún hablando y caminemos y respiremos, estemos muertos en el espíritu. ¿Y los muertos para dónde van? Para el cementerio. ¿Y los vivos para dónde van? Para el cielo. Así que, iglesia, el mensaje de esta mañana es: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, para que la luz de Cristo te alumbre. Así que permite que la luz de Cristo te alumbre. Métete más con Dios, que estamos en tiempos difíciles. Dice aquí mismo su palabra: aprovecha tu tiempo y sé sabio, que estamos en tiempos difíciles. Y si nosotros ahora mismo no observamos las hormigas, ¿qué hacen las hormigas? Antes de que llueva, empiezan a recoger provisión. Y cuando llueve, ellas pueden resistir cualquier temporal porque ellas se prepararon para eso. Nosotros como cristianos, ahora que estamos en buenos tiempos, tenemos que meternos con Dios, buscar de la presencia de Dios, dejarnos limpiar y dirigir por la palabra de Dios. Y cuando vengan esos tiempos malos, no vamos a caer. El enemigo no va a poder con nosotros porque tenemos provisión de Dios. Y cuando el enemigo quiera venir a atacar nuestra mente, ya tenemos una palabra, una promesa de parte de Dios. Pero es importante
a ser como las hormigas, como las ovejas. Empecemos a buscar la provisión de Dios, la palabra de Dios, para cuando lleguen esos tiempos difíciles, tengamos con qué sostenernos. Pero dormido en el mundo, haciéndolo del mundo y viviendo para el mundo, cuando venga el problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está nuestra fe, nuestra fortaleza emocional y espiritual? Cuando el nuevo hombre, a medida que buscamos más de Dios, se fortalece, se llena. Y cuando vienen esos problemas, usted está en paz y el mundo acabándose. ¿Pero por qué? Fue porque usted buscó provisión, fue porque usted guardó. Lea esa carta. Y si usted anda en esos pasos que dice ahí, léelo. Es mejor complacer a Dios que complacer al hombre, porque el hombre no da salvación. Y el hombre está con usted hasta que le conviene y se canse. Y cuando hablo de hombre y mujer. Pero Dios no se cansa de nosotros. Dios no nos abandona. Y si Dios no se cansa y no nos abandona, pues vamos a buscar más de Dios que de lo humano. Pero debemos despertar. Debemos de aprovechar el tiempo, que estamos en tiempos difíciles. Tú estás esperando que te toque para que te des cuenta de eso. Y cuando te des cuenta, tú tienes con qué responder. Espiritualmente hablando. ¿Cómo clamamos a Dios? Hay gente que está en problemas y empieza, ¡ay Dios! Pero un Dios vacío, usted lo siente que está vacío. ¿Por qué? Porque nunca se ha llenado. Pero los que se han llenado de Dios, nada más dicen, Señor, tú eres el que sabe. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Dios sabe lo que hace, esos son los que están llenos de Dios. Señor, me duele, pero tú sabes lo que hace. El que está vacío clama a Dios, pero sabe que es una voz al aire, porque no está fundamentado en nada. En nada. Muchos dicen, Señor, Señor, dice la palabra. ¿Qué le dirá a Dios? Alejado de mí, hacedores de maldad, yo no lo conozco a ninguno. Porque ninguno se preocupó en amar a Dios, en ver lo que a él le agrada y lo que no le agrada. Todo el mundo estaba viviendo su vida y buscando su lujo y su gusto. Pero lo que Dios quería, lo buscamos. Y después queremos que Dios nos responda. Pero estamos viviendo para Dios. ¿Qué estamos haciendo para su reino? ¿Dónde está nuestro cambio? ¿Dónde está el nacer de nuevo? ¿Por qué Dios trajo este mensaje? Porque cada uno de nosotros es hijo suyo. Y Dios sabe que somos débiles cuando flaqueamos en su búsqueda. Y Él sabe que el enemigo busca todas las maneras para entretenerlo y dormirlo. Pero Dios nos trajo hoy para que despertemos, para que salgamos de esos huesos secos y nos llenemos de la presencia del Espíritu, para que nos alejemos de ese mundo que nos está arrastrando en vanidad y empecemos a buscar lo verdadero de su presencia. Para eso nos trajo Dios en esta mañana. Y cada cosa que nosotros vamos a hacer, no una sola pregunta que tiene que salir. Con esta acción que yo voy a cometer, ¿le agrada a Dios? Con lo que yo voy a hablar, ¿le agrada a Dios? Para donde yo voy, ¿le agrada a Dios? De la manera que estoy vistiendo, ¿le agrada a Dios? De la manera que estoy comiendo, ¿le agrada a Dios? De la manera y cosas que yo estoy tomando, ¿le agrada a Dios? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo limpio y cuido mi casa, ¿qué más tengo yo que cuidar donde Dios habita? Así que, iglesia, despierten, salgan de los muertos para que la luz de Cristo les alumbre. El Señor quiere que como hijos amados suyos vivamos en verdad, vivamos en esperanza, vivamos en fe, vivamos como Dios quiere, conforme a los frutos del Espíritu. Y todo lo que recogimos del mundo de nuevo tenemos que soltarlo, porque Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Y no podemos ser tibios, porque aquí Pablo le está hablando a un pueblo tibio, con un chin de Dios y un chin del diablo. Usted decide a quién va a servir en esta mañana. Si usted le va a servir a Dios, aléjese de los pecados. Mire, lea todo lo que dice ahí, que a Dios no le agrada, que está diciendo que no lo quiere en su pueblo. Y límpiese, arrepiéntase y tome el camino. Pero no viva una vida tibia, que usted no va con eso. Usted está sufriendo de baño. Así que si eres cristiano, si eres cristiana, vive como tal, en obediencia.
Y si no lo eres, pues a Dios que tenga misericordia de ti. Así que, iglesia, vamos a pararnos, vamos a orar. El Señor es bueno y misericordioso. Vamos a orarle a Dios para que despierte nuestra alma, para que nos acerque más a su presencia, para que quite toda ceguera y toda sordera espiritual. Vamos a renovar esos votos con el Señor, ese primer amor, donde queremos solamente vivir para Dios y todo lo que queremos hacer es para complacer a Dios. Así que vamos a orar.